Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Visión Familia. Nos encontramos con ustedes por acá para entregarles la segunda parte de esta entrevista que dejó a muchas personas con deseos de conocer qué más, qué seguía. Y hoy nos encontramos nuevamente y nos vamos un poquito lejos porque tenemos que viajar hasta Perú una vez más. Visión Familia han dado por Colombia, han dado por España, han dado por Perú, han dado por Venezuela y ahora en esta ocasión regresamos nosotros a Perú con nuestro querido hermano Jolvid Acosta. En la semana pasada, el fin de semana pasado, ustedes estuvieron escuchando un poco de lo que ha sido el testimonio de una persona que ha sido transformada para transformar, llevar transformación a aquellas personas que todavía necesitan ser tocadas por el poder transformador del Señor, por lo que podemos decir que nuestro hermano Jolvid es un restaurado para restaurar. Y nos encanta mucho que en Visión Familia, un programa muy enfocado hacia la restauración de la familia, nosotros tengamos personas que han pasado por ese proceso y que puedan decirle a otros que sí se puede. Nuestro hermano Jolvid Acosta lleva actualmente 1 año y medio, y ya escucharon ustedes, después de un breve paréntesis en su vida espiritual, ha regresado al camino del Señor y esta vez conociendo más estrechamente a su Señor, habiendo tenido un real y verdadero encuentro con su Salvador. Y nuestro querido hermano Jolvid se congrega actualmente en la iglesia Misión Emanuel de Santa Clara en Lima, Perú, y propiamente su pastor es el pastor Cristian Lazo. Definitivamente que nosotros tenemos hoy el privilegio de poder ahondar un poco más en este tema tan importante que toca mucho el corazón de muchas personas en nuestros días, ya que se necesita restauración. Nuestro querido hermano Jolvid, para que podamos tener el contexto, aquellos que no nos sintonizaron en la semana pasada, es una persona que viene del mundo del homosexualismo, incluso del transexualismo, pero que el Señor le ha restaurado, le ha cambiado, le ha transformado, y hoy nos va a seguir compartiendo parte de lo que es su testimonio. Conmigo está también mi compañero, ese que conozco desde que nací, que está para que nos ayude y podamos desarrollar este programa hoy, para que usted pueda sentirse cómodo y satisfecho en su casa, escuchando información muy valiosa. Así es, hijo, que el Rey les bendiga a todos, y pues en este programa también nosotros queremos compartirles a ustedes sobre ese gran poder transformador del Señor Jesucristo, donde no importa cuál sea la condición de vida que estés llevando, pero el Señor tiene el poder para transformarte en un abrir y cerrar de ojo, porque hemos sido testigos de esa transformación. Y en este caso, también nos dirigimos a muchas personas que tienen esa problemática de esa lucha con aquella inclinación del homosexualismo, y algunos piensan que no hay esperanza para ellos, algunos piensan que ya han luchado demasiado y que ya no tienen fuerzas para seguir luchando contra esta situación, pero a través de este testimonio de nuestro hermano Jolvid Acosta, le podemos decir a ustedes que sí hay esperanza, que el Señor tiene el poder para transformar tu vida, para hacerte una nueva criatura, y a su vez nosotros pues resaltamos esa valentía de nuestro hermano Jolvid Acosta por el querer compartir públicamente con todos nosotros, con todo el pueblo panameño, sobre esa situación que él vivió, en donde desde su niñez, según nos compartía él en la semana pasada, donde desde un aproximado de 7 añitos de edad fue abusado por un abusador sexual, y que esto de alguna manera influye para que el rumbo de su vida cambiara de una manera drástica. Fue de manera progresiva esto aumentando y dándose hasta que nuestro hermano pues llevó una vida bastante dura, bastante difícil, que él nos compartió. Y pues le queremos decir a usted, sí hay esperanza en Cristo Jesús. Claro que sí.
nuestro querido hermano Yolvit con nosotros, gracias. Y allí en el fondo, en los controles, nuestro queridísimo hermano Manuel Castillo, el hombre detrás de la máquina, que hace posible que usted pueda recibir esto también por las redes sociales. Importante, cuando usted acabe de sintonizarnos en la emisora, váyase a YouTube, métase ahí en YouTube y busque Visión Familia, y usted nos pone un comentario, nos da un me gusta y se suscribe a nuestra página, y así hacemos crecer el canal. Recuerde, como siempre decimos, no estamos buscando popularidad ni reconocimiento. Si a eso nos quisiéramos dedicar, fuéramos cualquier otra cosa, menos gente a cargo de un programa tan espinoso como es Visión Familia. Nuestro querido hermano Yolvit, hoy queremos, dicho de alguna manera amable, queremos exprimir esos conocimientos, ese testimonio que usted tiene, para que muchas personas sean bendecidas y también tengan las herramientas que usted pudo tener para poder luchar contra esto y salir de ello. Hermano Yolvit, para darle la bienvenida a nuestro programa, quisiera entrar con la primera cuestión. Hay una etapa bastante normal que inicialmente se va dando en los niños, donde quieren ser algo que pues no son. Requieren la ayuda de una persona adulta que les pueda orientar, como por ejemplo sus padres, y nos hemos encontrado el caso de niños que de repente quieren ser un avión, quieren ser un elefante, pero que lo mismo quieren ser una mariposita, que se sienten mujer, que quieren andar con los juguetitos de las mujeres, y de repente no hay una orientación de parte de los padres. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Deben los padres prestar atención a un niño cuando está teniendo una condición, por ejemplo, de actuar como si fuera una niña cuando es un niño? Hola mis hermanos, bueno, bendiciones, gracias por la invitación nuevamente. Está muy interesante la pregunta. En mi caso, yo era bastante afeminado, pero nunca que tenga recuerdos, nunca quise ser mujer. Me fue pasando lo que me fue pasando, sí fui teniendo como actitudes femeninas, pero creo que más que todo también era como el ambiente de que estaba rodeado de mi mamá, de mi hermana, de mi tía, o sea, de mi abuela, o sea, como que no estaba esa figura paterna. Y creo que sí es algo muy importante que tienen que tener los padres, o sea, si los niños reflejan lo que pueden ser desde pequeños, y ese es el trabajo de los padres, corregirlo desde pequeños, o sea, enseñarle que el niño es niño y la niña es niña. Entonces cada quien tiene que, si tú ves una situación o una actitud, yo creo que está en el padre corregirlo. Yo le doy gracias a Dios que como comencé en la iglesia, ya se me fue enseñando que eso no le agradaba a Dios, y creo que allí fue que realmente me inculcaron eso, y que cuando fui grande lo que quería era como vestirme de mujer. Sabía que no era mujer, pero yo igualito lo quería hacer, pues, o sea, sabía que no era mujer, no quería transformar nada de mí, no quería cambiar nada de mi cuerpo, pero yo lo que quería era vestirme de mujer. Hermano Yolvit, ¿considera usted que, por ejemplo, una figura paterna, en su caso, en su condición, que usted mismo confiesa que desde muy pequeño usted era amanerado, ¿usted considera que una figura paterna hubiera influido para que eso cambiara? Yo creo que una figura paterna hubiese cambiado muchas cosas. En su caso esa y otras cosas, otras áreas más de mi vida. Porque siento que no tuve como ese apoyo de mis padres, no tuve como el amor que los padres le tienen que dar a los hijos, enseñarles cómo se tiene que portar un hijo. Entonces creo que eso me pudo haber ayudado mucho. Ahorita no lo reprocho, no digo nada, pero siento Totalmente. que hubiese sido muy diferente la historia. Sí, ahora mismo estamos conversando acerca de lo que ya fue por gracia y misericordia del Señor y que no se repetirá más. No vamos a deslindar culpas o responsabilidades, porque el Señor ha hecho una obra tan maravillosa en nuestro hermano Yolvit, que ahora él es una persona que se considera un restaurado para restaurar. Nos toca ahora ahondar en la cuestión para que podamos llevar esa herramienta a esos padres que necesitan urgentemente prestar atención a sus hijos. Pero, hermano Yolvit, usted confiesa que efectivamente la figura paterna habría jugado un rol muy importante en que aquella condición que usted poco a poco estaba tomando hubiera tomado el rumbo correcto. Pero, a ver, la pregunta es, ¿considera usted que en un núcleo familiar sólido,
con un papá, con una mamá, ¿se habría dado lo del abuso? Yo creo que la persona lo hubiese pensado un poco más, o si yo hubiese tenido el apoyo o esa confianza de parte de mis padres, si ellos hubiesen en Estados Unidos, y hubiese tenido como un poquito más de relación con ellos, de que ellos sabes que cuando los padres se separan, mayormente el hijo queda a la deriva y ellos están por ellos, pero no están por el hijo. Y creo que eso es lo que debería de pensar cada persona que se separa. O sea, te está dejando un hijo de por medio, es una responsabilidad de alguien que tú tienes que criar, alguien que tú tienes que enseñarle valores, que tú tienes que brindarle la confianza. Entonces yo creo que si en mi caso mis padres hubiesen estado conmigo desde pequeño, me hubiesen brindado esa confianza, quizás si lo del abuso se hubiese dado, yo hubiese tenido la confianza de poder decir, papá, mamá, me está pasando esto. Sabe que esto creo que ya está enseñándonos las diferentes situaciones que se dan en nuestra familia, puesto que cuando hay ese proceso de la discordia, de esa falta de armonía, de la ausencia del amor que se va dando en la relación de las parejas, esto cuando se está dando, está abriendo las puertas para un sinnúmero de situaciones en contra de los hijos de esa pareja. Y es muy triste ver el escenario de parejas que en lo que están en ese proceso de separación no les importa con sus hijos. Hay una insensibilidad. Y después de que ese padre juraba amor eterno a sus hijos, ahora se insensibiliza. Ahora hay una frialdad y entre ambos se están encargando de destruir el presente y futuro de sus hijos por ese descuido tan delicado que se está dando. Ahora, hermano Yolvid, en base a esa experiencia que usted vivió, usted pudiera hablarnos de cómo se siente un niño cuando está siendo abusado por un depravado de esto. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué hay silencio? ¿Algunas causales de esto? ¿Usted pudiera, por favor, compartirnos? Yo primero, cuando comencé a tener estas actitudes así, me pegaban, y fue algo que me fue causando miedo. Cuando esto pasó en mi vida, esta persona me compró con dinero, y claro, me estoy saliendo un poquito más allá porque dije que no iba a dar tanto detalle, pero voy a dar un poquito de detalle para el contexto. Así es. Esta persona me dio dinero, entonces se comenzó como el tócame aquí, pero no le digas a nadie. Y obviamente yo sabía que si yo le decía a alguien, o sea, estaba como rompiendo, o sea, yo como que lo tapé a él, ¿sabes? Ajá. Y en su momento no tuve la confianza como de decirlo, porque mi mamá siempre dijo, y yo la escuchaba decir que sí, porque si llega a pasar tal cosa, te voy a caer a palo o voy a matar. Entonces era como amenaza de por medio, y a mí, como les dije al principio, a mí no me gustan los problemas. Entonces fue como ese pequeño temor. Viéndolo desde ese punto de vista, de cómo me pude, o sea, yo estaba grabando mi testimonio, ¿verdad? Para ponerlo en contexto de cómo fue que me di cuenta de lo grave que fue el asunto. Cuando yo estaba grabando mi testimonio, yo grabé la parte de que había sido abusado por una persona, porque el Señor puso en el corazón que tenía que comentarlo, pues. Y yo tengo un sobrino de 7 años, tenía 7 años en ese tiempo, y o sea, yo veo a mi sobrino y me veo yo. O sea, yo veo a mi sobrino y me veo yo, y yo, o sea, no me entró en la cabeza como un desgraciado, una persona así puede tener tanta malicia en maltratar a un niño así, ¿sabes? Entonces me vi como tan vulnerable y eso me hizo llorar, me hizo entender lo grave de la situación. Así es. En su tiempo no supe lo grave porque era un niño y no sabía las consecuencias, no sabía las cosas más allá. Pero ahorita, gracias al Señor que ha cambiado como mi mentalidad, pude ver lo grave que había sido la situación. Claro, hermano, y justamente yo quería destacar esa parte, porque a veces se comete el error y hay padres que cometen el error queriendo hacerlo mejor, que dicen, ve por ejemplo al niño con algún tipo de amaneramiento y dice, en mi casa, va a sonar grotesco, pero para poner el ejemplo y que suene como tal, en mi casa yo no quiero pájaros,
Yo veo algún Exacto. chiquillo virado aquí y aquí reparto rejo. Entonces, no es lo que realmente un niño que está teniendo, es que el padre debería tener, no sé, es la obligación de acercarse a ese niño y ganarse la confianza de ese niño y decirle, hijo, si alguien está cruzando la línea contigo, yo necesito que tú me digas. No importa, y vamos a este punto ahorita, no importa lo que el abusador le haya dicho al niño, el padre tiene que ser capaz de utilizar la estrategia adecuada, no decir, te bajo palo que te vas a acordar el día que naciste, si yo me entero de algo, porque yo dije que yo no quiero hijos, bueno, aquí se utiliza mucho la palabra pato, yo no quiero hijos patos y bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que ocurrió con usted, que usted se pega un susto y dice, yo aquí me callo. Primero era una cuestión de un amaneramiento, pero luego se suma el caso de un abusador que llega a su vida y ahora este abusador, sin darse cuenta, tiene el escenario perfecto para desarrollar su abuso porque un niño inocente está callado por sus padres con miedo a que le caiga rejo y ya está preparado el terreno. Ahora, mi querido hermano Jordi, cuando estas situaciones las vive un niño, hay diferentes técnicas o tácticas que el abusador utiliza para silenciar al niño y decir, mira, no digas nada por esto. Yo conozco el caso, y abro el paréntesis, conozco el caso de una mujer que fue abusada en su tierna infancia, fue abusada por su propio padre. Y esta mujer, teniendo 6 años, es abusada por su padre. Y lo que esta mujer me cuenta es que cuando el papá estaba afilando la mocha, se quedaba, la mocha es el machete, una herramienta de trabajo en el campo. Cuando estaba afilando el machete, se quedaba viéndola porque el día que la abusó, le dijo, si abres la boca, esta mocha que ves aquí con este filo te va a caer encima y yo te mato. Y cada vez que este sinvergüenza estaba afilando el machete, entre los niños que estaban jugando, la miraba a ella y tocaba el filo del machete. Aquí en el campo se tiene mucho la costumbre de verificar el filo pasando el dedo por el filo para verificar si está filoso o no. Y esta mujer me cuenta que ella veía a su padre tocando el filo del machete y la miraba con una expresión que le recordaba a ella que él le había prometido que la mataría si ella decía algo. Pero usted a lo mejor nos puede ahondar un poco más en esas tácticas, estrategias o técnicas o estratagemas que utiliza un abusador para silenciar a un niño. Bueno, a mí me decía solamente que no dijera nada, y yo creo que también lo que me llevó a quedarme callado era lo que ya venía, o sea, mi mamá era una mujer muy explosiva. O sea, mi mamá, ella se echaba a golpe con cualquiera y yo sabía dónde podía llegar el problema, pues. Entonces creo que eso fue lo que me mantuvo callado, ¿sabes? O sea, el ver cómo podía reaccionar mi mamá conmigo primero. O sea, ya yo venía de que me pintaba las uñas en el colegio y hacía cositas así. Y claro, fueron cosas que se fueron dando y estaba con la persona, me decía, cállate la boca, pero, o sea, si yo abría la boca y teniendo las actitudes que tenía, más esta cosa que me estaba pasando, yo sentía que me iban a ir a matar, pues. Wow, entonces eso fue lo que... Bueno, entonces eso fue lo que me mantuvo callado. Claro, yo sé que en cierta parte yo tuve responsabilidad, aún siendo niño tuve responsabilidad de que me mantuve callado. Yo no me estoy victimizando ni nada, sino que eso fue lo que me pasó a mí, es lo que yo estoy contando, es mi experiencia. Entonces yo considero que hubo una posibilidad muy grande de que usted hubiese sido salvado de esta situación, y como usted lo dice y nosotros igual apoyamos eso, usted ahora no es que se está ensañando en contra de sus padres, pero sí está señalando una de las debilidades que como padres cometemos en la crianza y en la formación de nuestros hijos, que cometemos errores. Y en este caso, ese error consistió en esa falta de ayuda, de la ayuda adecuada, porque el decir yo lo quise ayudar, pero amenazándolo, eso no es una ayuda. ¿Por qué? Porque cuando hay un niño donde en su tierna edad se cree Superman, se cree un carro, se cree esto, se cree lo otro, entonces los padres
empiezan a ayudarlo en la medida que van creciendo para que ellos vayan entendiendo de que no son ese superhéroe que ellos se imaginan. Entonces, en la medida que van creciendo, ahora también hay otras cosas, que hay actitudes de esos niños que van creciendo con aquella inclinación a lo ajeno. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Los ayudamos, hasta los disciplinamos si es necesario, pero se hace todo con un orden y un cuidado para que ese niño pueda, en la medida que va pasando a su adolescencia y a su juventud, pueda llegar a esas etapas futuras ya bien claro del tema. Entonces, cuando aquel niño que en su momento se autopercibía una niña o viceversa, pero cuando ya ahora es un adulto y él en esa etapa pudo tener un padre, una madre que lo ayudó, que tuvo ese tacto, ese cuidado para ayudarlo, ese adulto ahora da gracias a Dios porque sus padres lo pudieron ayudar. Correcto. En su infancia, a que él pudiera definirse como lo que biológica y naturalmente es. Entonces necesitamos hacer un trabajo con los, como padre. Ahora, yo quiero señalar algo importante antes de salir de este punto de las situaciones que pasa un niño. Y es en donde hoy día, lamentablemente, por el momento, y esperamos que eso pueda ser regulado, están los famosos acuerdos de pena. Están esos famosos acuerdos de pena donde aquel abusador sexual sencillamente llega a un acuerdo de pena y sale antes de lo previsto de su pena de cárcel por esa infracción que cometió. Entonces, con un acuerdo de pena soluciona. Sí, incluso se da el caso de que si es un político muy famoso, ni siquiera acuerdo de pena. Aquí no pasó nada. Las autoridades buscan la forma de ver cómo ponen un parche, una subvención a la familia, que se calle en la boca, porque ¿cómo vamos nosotros a decir que el diputado fulano de tal, que el vicepresidente, que don fulano de tal ha hecho semejante cosa? Entonces, por el bien de la imagen, han dicho cínicos, y yo los he escuchado, por el bien de la imagen del partido, por el bien de la imagen del país, no van a denunciar un caso de abuso sexual. Pero, hombre, ese niño sí se tiene que llevar la tortura de por vida. Salvémosle la imagen a un sinvergüenza, pero ¿qué importa la vida del niño si igual ese no es el honorable diputado, ese no es don fulano el dueño de la empresa? ¿Qué importa? Yo creo que aquí cabe mucho destacar que no solamente los padres, a veces es verdad que los niños no cuentan con esa atención en la casa, y de repente el padre no se atreve a conversar estas cosas con el hijo y ve al hijo haciendo muecas raras, lo ve conversando con una persona que no es común, que debería estar conversando. Incluso, miren esto, yo soy bastante extremo en este sentido. Oye, ¿cómo puede ser posible que un niño se va a jugar y pasa todo el día por la calle jugando y ese padre ni siquiera sabe dónde está su hijo metido? Oiga, hay tanto peligro allá afuera que lo más conveniente sería tener la cuerda corta en ese sentido. Pero, o sea, son muchas cosas en las que como sociedad nosotros nos podemos involucrar y empezar a crear un nuevo modelo de paternidad que le preste atención a este tipo de cosas y que la respuesta no sea te voy a bajar una pela como yo te vea que sigas caminando así o que hables así, te voy a dar una pela, porque ya no lo está testificando el hermano. Muchas veces lo que hacemos es alejar la posibilidad de ayudar a un niño que se puede rescatar y lanzarlo entonces a los brazos de un potencial abusador. Pero ahora, sí. Mire, yo quiero también terminar un poquito el planteamiento que estaba haciendo, porque en efecto, como tú lo señalaste, yo quiero reiterar sobre eso por la necesidad de que nosotros tenemos que defender a nuestra niñez.
porque no podemos permitir que más degenerados y depravados sexuales sigan destruyendo la vida de inocentes niños, de inocentes menores de edad. Entonces, ellos lo solucionan con un acuerdo de pena. Ahora bien, ese mismo acuerdo de pena va a sacar de esa cárcel de pena perpetua, emocional, psicológica, moral, a la cual ese depravado sexual empujó a ese inocente niño. Eso no lo va a sacar de allí. Entonces, ¿cómo es que vamos a darle un acuerdo de pena a un sinvergüenza de esto? Y como tú dijiste, hijo, ¿y qué nos importa entonces lo que está pasando a ese niño? Porque aquí hay algo que yo quiero señalar. No es únicamente el daño que este niño está recibiendo, sino también el daño que se va a traspasar de parte de ese niño o de esa niña cuando va a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, y empieza a depravarse, a prostituirse, y entonces el daño que le causa entonces a otros. Entonces, pero producto de qué? De ese génesis donde ese depravado, ese degenerado, le destruyó la vida a ese niño. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener acuerdo de pena para estas personas solucionar su supuesto error? ¿Y cómo solucionamos el problema de ese niño? Yo he hablado con personas, incluso ancianas, que han sido abusados cuando fueron niños, y ellos sufren y ellos lloran hoy, después de todos esos años, al recordar cómo esa persona destruyó su vida. Entonces, no podemos nosotros pensar de que haya acuerdo de pena para estas personas, e incluso ya a lo menos tenemos ese registro para abusadores sexuales en Panamá. Tenemos ese registro que en cierta forma los castiga, porque es cierto que no se puede hacer público, pero también es cierto que el castigo consiste también en que cuando va a una empresa a conseguir trabajo, allí le piden ese certificado de no abusador sexual. Y entonces hay está la sede donde allí está la información de si esa persona es o no un abusador sexual. Entonces, a lo menos tenemos eso aquí en Panamá, pero que se haga público, porque también hay otro punto. No deja de ser cierto que dentro de nuestras instancias como iglesias también hay líderes que han cometido ese ilícito de ganarse la confianza de los feligreses para abusar de los menores. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta situación en todas las instancias. Claro que sí. Y retomando un poco lo que acabas de decir, las consecuencias que esto trae, porque quizás hay niños que nos toleran y se quitan la vida, o niños que toda su vida viven con ese dolor, o niños como en mi caso, que crecieron con un deseo que no debería de tener un niño a esa edad, ¿sabes? En sentir un deseo sexual a muy corta edad. Entonces, claro, por algo que ya había vivido. Entonces, allí creo que cuando los padres deberían de ganarse la confianza de sus hijos, porque tú no vas a entender a una persona si tú no la escuchas. Si usted está viendo una actitud rara en tu hijo, el deber tuyo como adulto es acercarte y decirle: hijo, estoy notando esto en ti, que es lo que está pasando. Pero como nosotros somos mayormente, no digo, vamos a tomar de Latinoamérica, porque creo que eso es el machismo que tenemos de este lado, y las mujeres también lo usan así, que venga el muchachito a manera de lo que dicen es: sí, te voy a quedar paro, o no me salgas así, o sembraron mango y se lo parchita. O sea, está bien que tú digas eso, o tú tengas eso en tu mente, pero tú no te puedes dirigir a un niño de esa manera. El deber tuyo es: ¿qué está pasando? ¿Cómo te podemos ayudar? Porque si los padres actuaran de esa manera, pudieran comprender qué es lo que está sintiendo el niño en ese momento.
Claro que sí, sin lugar a dudas. Ahí es donde entra el rol de padre. Y como dijimos en el programa anterior, lamentablemente no se nos entrega un manual y dice, mira, así es como se hace un padre, léelo, ten un hijo después de que lo hayas leído y éxito y gloria de aquí en adelante. Nos toca a nosotros adecuarnos o adaptarnos a la situación que nos venga. Pero mi querido hermano Jolbit, nosotros queremos ir a una parte muy, muy importante, que es su conversión, el trato en la iglesia, pero antes de eso quisiéramos hacerle, aunque sea vuelo de pájaro, algunas preguntitas más. Y es justamente lo que es el rendimiento académico, la parte académica de un niño que está viviendo esta situación. Por una parte, la separación de sus padres, un hogar destruido. En segundo lugar, el tema de que hay un sinvergüenza que está abusando de ese niño. ¿Cómo lleva a un niño el tema de la educación? Ya hablamos de la parte moral. Ahora vamos a hablar de la parte académica. ¿Qué tal va el desarrollo y el desempeño de un niño bajo esta situación? Bueno, en mi caso, puedo compartir algo de, quizás puede tomar un punto de lo académico, pero englobando todo, mi papá y mi mamá se fueron como cada quien por su lado, cada quien, como que a mi mamá le dolió mucho lo que mi papá le hizo, y ella se apartó y mi papá también estaba por su lado y yo quedé como con mi abuela y mi hermano también me cuidaba y mi tía. Entonces no tenía como eso de mi papá y mi mamá vamos a sentarnos a hacer una tarea o voy a ir al colegio o tal cosa, y creo que por eso también me fue mal en el colegio, porque no tuve como esa figura que me influyera en eso. Y ahorita viendo desde el punto de vista de cómo tengo mis sobrinos y los estamos ayudando, los estamos apoyando, mi hermana y yo nos ponemos a hacer las tareas, nosotros entre nosotros nos ponemos a decir qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos tenido como este apoyo, ¿sabes? Entonces nosotros tratamos de brindarle yo trato de brindarle a mis sobrinos como este apoyo que no tuve. En realidad lo que pasó conmigo de que mis padres, en ese caso fue fatal. O sea, de que ellos estuvieran separados, a mí no me ayudó ni nada. O sea, a mí lo que hizo fue que tuve un colegio que iba cuando me daba la gana, no iba, entonces mi mamá decía, sí, está bien, no tenía como esa responsabilidad de voy a ir al colegio a hacer tal cosa o esto. Entonces, en el grado académico para mí fue horrible, no sentí ese apoyo y sí me fue mal. Yo creo que si eso hubiese cambiado, ellos se hubiesen puesto de acuerdo en eso, mi historia hubiese sido diferente. Oh, sin lugar a dudas que habría sido muy diferente. Gracias sean dadas al Señor por todo lo que al final Dios ha hecho. ¿Sí? Y sabe, hijo, que también hay algo que quisiera aprovechar la ocasión para también hablar de ello. No fue el caso del hermano Jolbit, pero no deja de ser cierto que es un cuadro que nosotros vemos de manera aislada, pero que de igual manera es muy dañino. ¿Por qué? Porque hay casos donde los niños entran en esa vida del lesbianismo, del homosexualismo, forzados por la presión del adoctrinamiento ideológico, forzados por precisamente la separación de los padres, forzados por un abusador sexual, pero también hay casos donde los niños entran en esa vida, pero forzados por sus propios padres. Ahora usted pensará, ¿cómo es esto? Sí, le vamos a explicar. Porque resulta que está aquel padre o aquella madre que se siente muy triste porque de todos sus hijos, todos le salieron varones y no pudo tener una niña. Y de momento aquello lo ciega a tal grado que como quiso tener una niña, entonces proyecta la imagen de esa niña que no pudo tener en uno de sus hijos. Y empieza a comprarle colitas, a dejarle crecer el cabello a ese niño, a comprarle vestido, a permitirle que vaya entrando en esa manera amanerada, afeminada, y de igual manera también cuando no pudieron tener
niñas. No pudieron tener niños, corrijo, no pudieron tener niños y lo que tuvieron fue niñas. Entonces proyectan en una de esas niñas esa imagen de ese niño que no pudieron tener y van masculinizando a esa niña para ver en ella ese niño que no pudieron tener. Entonces, es muy importante que como padres no caigamos en ese error de ser egoístas, pensar en nosotros mismos, en nuestros gustos, en nuestros sentimientos, sin importarnos que estamos violentando la dignidad de ese niño, su derecho a ser lo que biológicamente es. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso también, porque hemos visto esos casos. Sin lugar a dudas. Y hermano Yolvit, solo para pasar por allí muy brevemente, usted considera, porque muchos dicen, oye, pero qué exagerado, hombre. ¿Cómo van a decir que si le ponen una colita a un niño lo van a convertir en homosexual? ¿Usted le daría un consejo a estas personas? ¿Usted les animaría a que hagan esto? ¿O les diría, oye, frenen, que si tuvieron un niño es un niño y si tuvieron una niña es una niña, y lo que no han tenido no traten de sacarlo de donde no hay? Yo lo que le aconsejaría es que cada persona, que cada padre o cada pareja tiene la responsabilidad de criar a su hijo por lo que es. Sabemos que hay dos géneros que el Señor ha establecido, es hombre y mujer. Entonces, si Dios te dio un niño, es niño, y si Dios te dio una niña, es una niña. Tienes que aceptar lo que Dios te dio. Que tú tengas, por cumplir un capricho, que vengas a estar adoctrinando a un niño desde pequeño, y que vengas a estar quizás metiéndole esto en la cabeza del niño desde que está muy pequeño, creando un deseo en el niño, creando un gusto en el niño que desde el niño no debería de tener. Yo creo que eso está muy mal. No, definitivamente. Gracias, hermano. Y querido hermano, la semana pasada dejamos en el tintero un tema muy, pero muy importante, y es el caso de su conversión, ya que usted es una persona que ha sido restaurada para restaurar, y a mí me gusta mucho decir esa frase, porque creo que si cada persona que ha recibido el milagro de la salvación en su vida y ha sido rescatado de donde haya sido rescatado, tomara esa bandera y dice, yo he sido restaurado para restaurar, creo que habríamos impactado el mundo de forma más efectiva. En algún momento, y corríjame si voy por la senda incorrecta, a usted le ataca una serie de problemas de salud que le llevan incluso a tener una vista comprometida, entiendo que hasta el día de hoy, y cae usted en una situación, yo no sé si estoy recapitulando mal, pero creo que incluso llegó usted al punto de tener o sentir deseos de quitarse la vida, de lanzarse por las escaleras en un momento determinado, y usted tiene una serie de condiciones de salud que empiezan en ese plan que usted dijo, a los 23 años yo regreso al camino del Señor, y de repente a los 23 años se ve nuevamente en el camino del Señor. ¿Podría usted reconducir este asunto para entrar en esa parte tan maravillosa de cómo fue su conversión y todo lo que se va a desarrollar de ahí en adelante? Bueno, yo sí dije que a los 23 años, cuando yo iba a regresar a la iglesia, yo salí como con 17, 16 años, y yo dije, bueno, a los 23 regreso. Ya cuando tenía como 19, 20 años, ya el Señor me estaba llamando nuevamente, y yo sabía que era Dios que me estaba llamando, pero uno nunca quiere regresar. Bueno, en mi caso, yo digo que yo me cansé de huirle al Señor, porque yo sabía que el Señor me llamaba, y tú sabes cuando Dios habla, y cuando es para ti más que todo. Y el Señor comenzó a permitir como dolores en mi vida para que yo lo mirara, o sea, comenzó a cortar recursos en mí. Y hoy veo de lo que dice, creo que lo compartí la vez pasada, de que en Timoteo habla de que hay tristezas que el Señor permite en nuestra vida para que nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Mi madre falleció, y a raíz de eso comencé a presentar problemas de salud. Busqué refugio en otras cosas que no quitaron esa tristeza y ese dolor que yo tenía. Comencé a perder la vista debido a problemas, no sé si eran nerviosos, yo sé que tenía como ataques de pánico, y ya me estaba comenzando la cosa de que me venían pensamientos que, bueno, sube a la escalera y lánzate, pero yo sabía que si yo subía a la escalera y me lanzaba, yo me iba a ir para el infierno, porque estaba muy consciente de que una persona que atenta contra su vida no es recibida en el reino de los cielos. Así es. Y así fue pasando el tiempo, y
el Señor cortó con muchas cosas en mi vida, muchas cosas, y lo último que yo le había puesto al Señor, que no lo había comentado la vez pasada, era de que yo tenía una pareja en ese tiempo, y yo dije, bueno, hice un falso arrepentimiento, y yo dije, bueno, Señor, yo te acepto con tal de que me hagas el milagro, yo sigo con mi maquillaje, porque para mí el maquillaje era un dios, o sea, yo me había perfeccionado tanto en el maquillaje, porque me gustaba el maquillaje, pues, o sea, y creo que eso fue una de las cosas que me llevó a vestirme de mujer. Claro, tenía el querer vestirme de mujer, pero ya comenzando a maquillarte y comenzando a perfilarte el rostro para que se vea aparentemente femenino, era como algo que también me llevó a eso. Y yo dije, bueno, tú me sanas, Señor, me meto en la iglesia, y yo sigo con mi relación, igual me caso y yo iba a seguir como teniendo una doble vida. Claro, yo no había tenido un encuentro con Jesús, yo no sabía lo que era tener un encuentro con Jesús. A mí sí me parecía muy extraño de lo que era un encuentro con Jesús, pero tú no entiendes lo que es un encuentro con Jesús hasta que tú lo vives. Así es. Y bueno, yo le había puesto a Dios esta última cosa, que yo no iba a dejarlo para seguirlo a Él, que era mi relación, hasta que esta persona tenía otra relación y me dejó una noche a mí solo con mi visión, que yo no veo por este ojo, y por este ojo, no sé si ustedes cuando se hacen así para ver como un pirata, que ustedes lo que enfocan es lo que ven, así veo yo. O sea, yo no puedo salir a la calle sin mi sobrino, que es el que me ayuda, sin mi hermana. Yo estoy aquí en la casa solo porque ya me sé cómo es la casa y sé dónde están todas las cosas, pero yo no veo, o sea, yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer otras cosas, pero yo ya les voy a decir por qué siento que el Señor permitió esto en mí. Y bueno, yo había puesto eso y una noche me vi vulnerable y esta persona me dice, bueno, me voy a ir con fulanito porque me voy a dar una oportunidad con otra persona. Y yo como que me sentí mal y yo dije, bueno, tienes dos opciones. Me vi en mi cuarto solo y yo dije, tienes dos opciones: o lloras por lo que la persona te está haciendo, o entiendes de que el Señor permitió todo esto en tu vida para que tú regresaras a Él. Yo sabía que cuando yo cumpliera 23 años, yo iba a regresar, porque desde el momento que cumplí los 23 años ya yo venía presentando problemas de salud. Y ya en mi cabeza yo tenía de que son los 23, tienes que volver. Y ahí fue en que entendí, conocí al Señor primero. O sea, tuve ese encuentro con el Señor que no me importó lo que yo tuviera que dejar, tanto así que la persona, el otro día, cuando llegó la persona, yo no sentí rencor por la persona, yo no sentí nada, yo lo que le daba era gracias a Dios y no dejaba de adorar al Señor. O sea, como que gloria a Dios. Yo no había tenido ese encuentro tan genuino con el Señor nunca en mi vida. Era una experiencia que yo nunca había experimentado. Aleluya. Bueno, esta persona seguía viviendo con él porque él me llevaba al médico, todas estas cosas, pero ya yo le había hablado de que yo no quería, o sea, de que lo que él me había dicho, yo lo aceptaba, que él se quería dar una oportunidad con otra persona, que lo hiciera. Ya yo me había convertido al Señor y yo no tenía vuelta atrás. Y yo lo dije, o sea, yo dije que cuando yo me convirtiera al Señor, yo no iba a dar vuelta atrás. Y ahorita lo veo desde un punto de vista. ¿Y por qué enfatizo tanto de que soy restaurado para restaurar? Porque yo viví en la iglesia una etapa de muchas personas que hoy en día lo están viviendo. O sea, hay muchas personas que están teniendo una doble vida en la iglesia y quizás no tienen ese apoyo de la iglesia, quizás no tienen esa ayuda de pastores, quizás no tienen esa ayuda de otras personas. En mi caso yo pude haber pedido la ayuda, pero como yo tenía una coraza de que yo no quería que más nadie se enterara de lo que yo estaba viviendo, entonces aprendí a guardarme mis cosas y a no comentarle nada a nadie. Incluso todas estas cosas que a mí me pasaron, mi familia se estaba enterando, porque yo, para darle gloria a Dios y que la gente entienda un poco de lo que el Señor haya venido haciendo en mi vida, yo lo he comentado porque es parte de mi testimonio. Entonces, bueno, y así fue que mi familia se enteró de todo esto, y yo le doy gracias al Señor por lo que permitió que yo viviera. O sea, ya mi mentalidad cambió y no es por qué viví esto, sino para qué. Y yo ahorita lo veo, y por eso es que les digo que enfatizo tanto en este título, y es porque hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Y nosotros como iglesia deberíamos de brindársela. Y más allá de, ya para ir cerrando un poco y englobando todo, las familias deberían de entender de que todos necesitamos de Cristo. Yo creo que todo el mundo debería de entender eso. Y estoy para hablar de Cristo, estamos para hablar de Cristo y que hay un Salvador. Hay muchas personas que tienen una lucha con sus hijos, o hijos que tienen lucha con sus padres, pero nosotros tenemos que entender de que el único que puede cambiar a una persona es Cristo.
Y por eso es que hablo la verdad de Cristo, hablo de que yo no hice nada para cambiar, yo lo que hice fue rendirme a los pies de Cristo y entender de que una vez fui como Pedro, que negué a Cristo y quizás me porté mal, pero con arrepentimiento genuino vine delante del Señor y le dije, Señor, en tus manos estoy, haz lo que tú tengas que hacer. Claro que hay cosas que uno tiene que poner de nuestra parte, pero eso es la relación con el Espíritu Santo que nos va guiando, nuestra relación con el Espíritu Santo que nos va guiando a nosotros entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces yo lo que quiero lograr con todo esto es que nosotros como cristianos o como familia, y más familia cristiana, porque yo soy el resultado de oraciones de personas, oraciones de mi familia, que en su caso, cuando yo decidí vestirme de mujer, a mí no me rechazaron, a mí me trataron con el amor, el mismo amor, como que si yo no hubiese hecho nada malo. Entonces, ese amor de que ellos sabían que yo estaba haciendo las cosas malas, no me apoyaron, pero nunca me quitaron ese amor de que yo era hijo, de que yo era sobrino, de que yo era nieto. Entonces, creo que eso es lo que deberían de ver las personas. Tu lucha es en tu intimidad y sabes que Dios es que la va a pelear por ti. Y derramándote delante del Señor y orando por tu familia es lo mejor que tú puedes hacer. Porque si tú rechazas a tu familia y tú lo lanzas a la deriva, tú lo estás dando a que él se vaya y se pierda en un mundo. Porque viene una falsa familia que te recibe y lo que hacen es, mira, pero puedes hacer esto, puedes prostituirte, puedes acostarte con fulanito, puedes abrir esta cuenta. Y lo que hacen es dañar en su totalidad a la persona que está pasando por esa situación. Entonces, lo que quería lograr con todo esto, poder contar mi testimonio, es que primeramente es para gloria y honra de Dios, es para que las personas que se vean identificadas puedan ver que en Jesucristo hay un refugio, que Jesucristo nos puede quitar ese dolor, Jesucristo nos puede quitar esa atadura, Jesucristo es el único que nos puede hacer libres, y si nosotros nos entregamos en los brazos de Jesucristo, Él es quien puede cambiar nuestra vida. Amén, así es, totalmente. Y hermano Yolvit, aunque sea de forma muy breve, una cosa que me quedó ahí en el tintero es el tema de la iglesia. ¿Qué tal se comportó la iglesia inicialmente? Bueno, la iglesia anteriormente, la que yo estaba, había una hermana que sí me dijo, ¿sabes que el enemigo permite amistades que vienen de él para destruir? Yo en ese momento no lo entendí. Pero sí sentí que cuando yo me salí, muchas personas como que me dejaron de hablar y ahí yo me endemonié más. Wow. Yo me endemonié más y yo dije, mira estos evangélicos, mira cómo me trataron, todas estas cosas. Pero ahorita viéndolo desde otro punto de vista, veo que estas personas quizás actuaron mal y no están mostrando el amor de Cristo. Claro, ahorita no les reprocho nada, pero siento que las personas que me escuchan, que están en la iglesia, deberían de entender de que nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo a cualquier persona, porque de nada sirve que nosotros tratemos con amor a la persona que nos ama, cuando la Biblia nos manda que nosotros tenemos que amar a las personas que ni siquiera conocemos. Entonces, el hecho de que nosotros nos pongamos en los zapatos de la otra persona y que nosotros la escuchemos y con el amor de Cristo nosotros podamos ser parte de lo que está pasando y poder atraerlo hacia Cristo en vez de alejarlo, yo lo veo desde ese punto de vista. En la iglesia donde estoy, le doy gracias a Dios de que me han tratado muy bien y mi antiguo pastor me preguntó que se alegró mucho de que yo haya regresado a los pies de Cristo nuevamente y me dijo que esta vez sí me brindó como esa ayuda porque ya sabía que era lo que estaba pasando. Me dijo que si en cualquier caso que no me trataran bien o que me repudiaran, que fuera y hablara con él, claro, porque ahorita hay muchos pastores o muchas personas que no son maduras espiritualmente, que como no están educados en el tema, no saben cómo tratar, ellos lo que hacen es, tienes que orar o tienes que tú transformarte o sea, tú tienes que ver cómo cambias. Busca ver cómo haces. Exacto, y ahí es cuando vemos que muchas personas salen heridas de la iglesia porque no les enseñan cómo conocer a Cristo, que es el único que puede cambiar la realidad de una persona. Porque el hombre no puede cambiar al hombre, solamente Cristo es el que puede cambiar al hombre. Y si yo delante de una persona, yo actúo de una manera y digo, sí, mañana me gusta la mujer y voy y me caso, sabiendo que en mi interior no hay un arrepentimiento genuino y no hay una conversión sincera, yo lo que estoy haciendo es engañarme primeramente a mí mismo y engañar a las demás personas y haciendo infeliz a la mujer, porque esos deseos van a venir. Entonces creo que la iglesia debería como de hacer conciencia en esto y educarse en el tema para que puedan brindarle la ayuda a estas personas que lo están necesitando. Claro que sí, hermano Yolvit. Y ya para concluir, quisiéramos que usted se pueda despedir, pero entendemos que usted tiene algunas redes sociales y que en las redes sociales suyas usted ha ampliado un poco más el testimonio
Y a lo mejor, no es que a lo mejor, alguien estará escuchando que necesita saber más de cómo ser restaurado en un momento determinado, para que pueda usted despedirse de esta amable audiencia y nos pueda compartir también sus redes sociales donde se le puede encontrar a usted, para que alguien que de repente no tenga esa confianza con quienes tiene cerca pueda acercarse y pueda mirar el contenido que hay en sus redes. Bueno, mis redes sociales en TikTok son @YolviAcosta, allí me pueden conseguir, es el único, bueno, uno de los lugares donde comparto lo que el Señor habla a mi vida y trato de hablar de la salvación, y donde cualquier persona a cualquier hora me puede escribir, y en lo que poco que he aprendido del Señor y lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo se lo puedo compartir y sé que puede ser de bendición para ellos. Entonces por esas redes pueden seguirme y pueden consultarme cualquier cosa, y estamos para ayudarnos. Somos hermanos en Cristo, y las personas que no conocen de Jesús, nosotros somos esa luz que realmente debe demostrar a Jesús. Y yo siento que tengo un compromiso de poder ayudar a estas personas que quieren salir de este mundo y mostrarle el Salvador, que fue el que me salvó a mí. Para mí es maravilloso, y siento que es un honor que el Señor me haya brindado esta plataforma para contar de lo que Él hizo y seguirá haciendo en mi vida. Muchas gracias por ustedes darme la oportunidad, y bueno, que el Señor bendiga a todas las personas que están escuchando esto, y que los bendiga a ustedes para que puedan seguir levantando el nombre de Cristo, que es lo que nosotros como cristianos deberíamos de seguir haciendo. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado nosotros al final de esta nueva edición de Visión Familia, con parte de lo que ha sido la conclusión del testimonio de nuestro hermano Yolvi da Costa, a quien agradecemos profundamente su amable atención, sacar su tiempo para brindarnos esta entrevista desde Perú, una persona que ha sido restaurada para restaurar. Que el Rey les bendiga, gracias por estar con nosotros, y muchos saludos a todos los radioyentes, a todos los que están en las diferentes redes viendo nuestro contenido. Gracias por estar atento a lo que estamos impartiendo, que con mucho gusto lo hacemos. Gracias, hermano Yolvi, por haber estado con nosotros. Que el Rey les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.